Bienvenidos a este nuevo viaje literario. Si te apasionan las historias intensas, misteriosas y cargadas de emociones, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna narración. Hoy te presento una obra maestra del terror psicológico escrita por uno de los grandes maestros del género, Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Prepárate para sumergirte en los abismos de la angustia, en un relato donde el protagonista, preso de la Inquisición, lucha por sobrevivir frente a tormentos cada vez más aterradores. Acompáñame a descubrir su historia, cuidadosamente dividida en 15 capítulos que te mantendrán al borde del asiento. El pozo y el péndulo, capítulo 1, El juicio en la penumbra. La confusión era densa como la bruma, y el recuerdo se desvanecía como un sueño al despertar. Sentía que mis sentidos estaban sumergidos en un torbellino lento y doloroso, como si mi mente se esforzara por aferrarse a la realidad mientras se hundía en un abismo de tinieblas. Lo único claro era una certeza inamovible. Había sido condenado. No recordaba palabras exactas, ni rostros, ni movimientos, pero la atmósfera me envolvía todavía, densa, pesada, sofocante. Aquella sala del tribunal, si es que podía llamarse así, parecía más un templo lúgubre que un lugar de justicia. Lo que mis ojos apenas alcanzaban a percibir en mi desmayo eran formas oscuras, figuras negras, inmóviles, como estatuas de sombra. Y en el centro de todo, ellos, los jueces inquisitoriales, envueltos en sus hábitos fúnebres, con labios que apenas se movían y ojos que no necesitaban ver para condenar. Ni un gesto de clemencia, ni una palabra de explicación. Solo ese silencio opresivo y eterno. Mi condena no fue dicha en voz alta, pero la sentencia ardía en mis entrañas como si hubiera sido grabada con fuego. Lo supe al instante: muerte. No una muerte inmediata, no una muerte misericordiosa, sino una tortura planeada, lenta, despiadada. Aquel silencio se volvió ensordecedor, hasta que escuché un murmullo monótono, como un cántico fúnebre. Sentí que me hundía, que la tierra se abría bajo mis pies. Perdí el equilibrio de mi mente. Todo giraba. Todo se disolvía. Los labios de los jueces aún se movían, pero ya no eran palabras. Eran sonidos sin forma, ecos de mi condena. El techo pareció desaparecer, las paredes cayeron, y el mundo entero se convirtió en oscuridad. Una oscuridad viva, palpitante, absoluta. Entonces caí. Caí, no al suelo, sino a un pozo sin fondo dentro de mí mismo. La conciencia me abandonó. Todo se volvió negrura. Pero el terror, ese no me abandonó nunca. Capítulo 2. El abismo del olvido. Desperté envuelto en una sombra tan espesa que parecía tangible. No había luz, ni siquiera la más leve insinuación de claridad que pudiera filtrarse por rendijas invisibles. Todo era negro, espantosamente negro. La oscuridad era total, y con ella vino la certeza. Ya no estaba en la sala del tribunal. Había sido trasladado, y lo que me aguardaba era algo mucho peor que un juicio. Intenté moverme. Mi cuerpo estaba entumecido, pesado, como si hubiese dormido durante días. Pero no estaba atado. Eso lo supe en cuanto, con esfuerzo, logré levantar un brazo y tocar el suelo sobre el que yacía. Era piedra. Fría, húmeda, rugosa. Una losa inmensa y sin forma. Mi primera reacción fue levantarme de golpe, impulsado por el instinto, pero la oscuridad absoluta me hizo vacilar. El miedo no venía solo del encierro, sino de lo que podría estar a mi alrededor sin que yo lo supiera. Una fosa. ¿Una prisión llena de púas? ¿Un cuarto con trampas ocultas? Me arrodillé lentamente y extendí las manos hacia los lados, con una lentitud casi ritual, como un ciego que intenta memorizar el contorno de un sueño. Entonces, recordé los cuentos de la Inquisición, esas historias que susurraban sobre cámaras siniestras, trampas de precisión diabólica, condenas que se alargaban no por misericordia, sino por perverso deleite. La duda me carcomía. ¿Cuál sería mi tormento? No quise moverme de inmediato. Me recosté de nuevo, tratando de reconstruir los eventos anteriores en mi mente. El juicio brumoso, las sombras de los jueces, la caída. Todo era difuso, como si lo hubiese vivido desde dentro de una pesadilla. El corazón me latía con fuerza, como si su golpeteo buscara abrir un boquete en la oscuridad. Finalmente, reuní valor. Me puse de pie con extremo cuidado, apoyándome con las manos primero, luego con las rodillas,
tanteando cada centímetro del suelo antes de avanzar. Caminé unos pasos, lentamente, contando, tocando el suelo con cada palma, cada pie, con temor reverente. La piedra se extendía sin variaciones. No había bordes, ni muebles, ni señales de una salida. Saqué de mi bolsillo, instintivamente, pues apenas era consciente de haber sido despojado o no, un trozo de tela de mi ropa y lo rasgué. Lo até alrededor de una piedra suelta, la coloqué en el suelo y la dejé como señal de mi punto de partida. Si iba a explorar este lugar, necesitaba saber dónde comenzaba y cómo volver. Continuez. Siempre con la mano al suelo, como un animal acorralado, me movía hacia adelante, sin rumbo, pero con precaución. Así fue como, de pronto, la palma de mi mano tocó el vacío. La piedra desapareció bajo mis dedos. Sentí el vértigo instantáneo de un abismo, de un espacio que no debía estar allí. Me arrojé hacia atrás con un jadeo ahogado. Mi cuerpo tembló. Aquel borde abrupto no era natural. Era una trampa. Me acerqué cuidadosamente de nuevo, y al tantear con un fragmento de madera que recogí del suelo, oí cómo caía, sin fondo. No hubo sonido de impacto. Solo el susurro del aire descendiendo. Un pozo profundo, invisible, silencioso. Estaba en medio de la celda, esperando una víctima que no pudiera ver en la oscuridad. Comprendí entonces que si hubiese dado un paso más, mi vida habría terminado. No con fuego, ni con hierro, sino con una caída interminable a la nada. Me retiré, sudando frío, y me senté sobre la piedra húmeda. El diseño de aquella prisión no buscaba simplemente castigar, buscaba el horror puro, el miedo absoluto. Y lo había logrado. El enemigo no eran mis captores. El enemigo era la oscuridad. El no saber. El imaginar. El presentir la muerte respirándome en la nuca sin poder verla. En ese momento, al borde de ese abismo invisible, sentí que mi juicio estaba por quebrarse. Pero entonces, de improviso, un cambio. Una luz tenue, rojiza, casi imperceptible, comenzó a colarse por las rendijas invisibles de la cámara. No era natural. Era como si viniera del mismo infierno. No sabía si era el amanecer o el comienzo del tormento. Capítulo 3. El pozo mortal. La luz, aunque débil, parecía crecer con el paso de los minutos, como si una fuerza desconocida la impulsara hacia mí. Fue un destello fugaz, y, sin embargo, dejó una marca indeleble en mis pensamientos. La oscuridad no me había abandonado por completo, pero algo en su presencia ahora parecía menos absoluta. Me levanté del suelo, titubeante, como si mis piernas fueran extrañas, como si el esfuerzo por permanecer erguido fuera una batalla contra mi propio cuerpo. Pero el temor me mantenía alerta. Tenía que encontrar la fuente de esa luz, esa presencia que rompía la atmósfera opresiva en la que había estado sumido. La idea de seguir moviéndome, aunque fuera en la oscuridad, era más tolerable que quedarme en el mismo lugar, en la incertidumbre de no saber qué me acechaba. Comencé a caminar, avanzando con cautela, paladeando cada paso como si cada uno pudiera ser el último. La pared que había tocado antes era ahora un distante recuerdo en mi mente, y lo que se encontraba ante mí ya no parecía la misma celda. Algo había cambiado, algo en el aire. La luz aumentaba poco a poco, y tras unos cuantos pasos más, me encontré con una abertura en una de las paredes. Parecía una grieta, una brecha en la solidez de la prisión, apenas visible, pero suficiente para permitir que un leve resplandor escapara. Me acerqué con cautela, temeroso de que la luz no fuera más que una ilusión, una trampa para debilitarme. Al mirar más de cerca, noté que la grieta era demasiado regular, demasiado precisa, como si alguien la hubiera hecho a propósito. Mi corazón palpitaba, acelerado por la anticipación y el terror. Podía sentir cómo mi respiración se hacía más pesada, el aire se me escapaba de los pulmones con cada exhalación. ¿Qué era esa luz? ¿De dónde venía? Avancé aún más, siguiendo la grieta, hasta que pude distinguir, finalmente, el origen de la luz. No era el sol, no era una lámpara. Era algo mucho más inquietante. Delante de mí, a unos pocos pasos, había un pozo. Un pozo sin fin. El resplandor provenía de sus paredes, que reflejaban una luz fantasmal. La luz se dispersaba en todas direcciones, pero jamás parecía iluminar el fondo. La negrura del abismo era tan intensa que no había manera de ver si había algo más allá,
ni siquiera una señal de que el pozo tuviera fin. Solo el eco de mis pensamientos resonaba en mi mente, multiplicando mi ansiedad. Permanecí allí, observando, con el alma atada a ese abismo. ¿Era esto parte de mi condena? El pozo no era solo un agujero en el suelo, sino una estructura aterradora que parecía absorber cualquier esperanza, como un remolino imposible de vencer. Sentí una repentina presión sobre mi pecho, como si el peso de todo lo que había experimentado hasta ese momento cayera sobre mí de golpe. ¿Por qué? Me preguntaba, pero no había respuesta. De repente, una corriente de aire frío sopló desde el fondo del pozo, como si algo tratara de alcanzarme, de arrastrarme hacia el centro de la nada. Me quedé petrificado, sin poder moverme. Algo dentro de mí me gritaba que debía retroceder, que no debía acercarme más a la grieta, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, cautivado por la imagen de la oscuridad infinita. Lo siguiente fue un golpe. Un ruido seco y pesado surgió del pozo, un sonido que parecía un lamento, una queja del abismo mismo. UN echo. No, algo más. Algo que me llamaba. Am I corazon dio UN salto? El miedo, ese miedo incontrolable, volvió a apoderarse de mí. Una vez más, me encontraba atrapado no solo en un espacio físico, sino en la creciente desesperación que llenaba cada rincón de mi ser. Mi mente comenzó a perder el control. Comencé a imaginar cosas, rostros que no existían, voces que nunca había oído, y dentro de mí, un solo pensamiento me atormentaba. ¿Qué hay al fondo de ese pozo? Antes de que pudiera reaccionar, la luz del pozo desapareció, tragada por la negrura otra vez. El resplandor, la posibilidad de algo fuera de mi alcance, se desvaneció como un sueño interrumpido. Solo quedaba la oscuridad, más densa, más implacable. Con el corazón latiendo en mi garganta, me di cuenta de que mi condena no era solo física. El verdadero tormento era estar allí, con el alma desgarrada, observando ese abismo que no era solo una prisión para el cuerpo, sino también para la mente. Un pozo sin fondo. UN pozo mortal. Sin embargo, algo dentro de mí luchaba, como una chispa de esperanza que, aunque tenue, seguía viva. Había sobrevivido a la caída en la oscuridad, al primer encuentro con la desesperación, y ahora tenía que enfrentar otro desafío aún más grande: escapar de la tortura de lo desconocido. Capítulo 4. La ilusión de libertad. La oscuridad volvía a abrazarme con su manto denso y aplastante. Había intentado racionalizar mi situación, buscar algún tipo de respuesta en el abismo que se extendía ante mí. Pero todo era vano. Cada intento de comprensión solo servía para profundizar más mi desconcierto. Las paredes de la celda, que parecían no tener fin, se volvían aún más impenetrables, y el pozo, esa abominación de vacío, me acechaba desde un rincón de mi mente. Sentí un estremecimiento a lo largo de mi espina dorsal. ¿Qué era eso que me rodeaba? El aire, frío y húmedo, se había vuelto cada vez más pesado. Cada respiro que tomaba era más difícil, como si la atmósfera misma fuera una cárcel que me aplastaba lentamente. Los segundos, o quizás las horas, se deslizaban sin que pudiera hacer nada para detener el paso del tiempo. Una nueva sensación invadió mi mente, la sensación de que el entorno no era tan estático como lo había supuesto al principio. Aunque no podía ver nada más allá de la penumbra, algo había cambiado. Había un movimiento, algo sutil pero inconfundible. Algo se desplazaba en la oscuridad, o al menos mi mente lo percibía de esa manera. ¿Sería otro de esos trucos de la prisión, una ilusión más para quebrantarme? De repente, como si los muros de la celda se hubieran desplazado, una extraña vibración comenzó a recorrer el suelo, seguida de un sonido metálico, suave pero persistente. Era un sonido como el de una cadena arrastrándose, un ruido sordo que provenía de algún lugar lejano, pero al mismo tiempo, cercano. El aire se llenó de una tensión casi palpable. Algo estaba sucediendo, y no sabía si debía temer o si era simplemente una parte más de mi condena. Sin embargo, esa sensación de movimiento despertó en mí una nueva esperanza. El miedo que había sentido durante los momentos previos comenzó a ceder, reemplazado por una sensación de curiosidad. ¿Y si había una salida? ¿Y si las paredes no eran tan impenetrables como creía? Un pensamiento insensato, tal vez, pero era el único que mi mente atormentada podía aferrarse. Mi primer impulso fue avanzar hacia el ruido, siguiendo su eco, la vibración que parecía recorrer el suelo. Cada paso que daba,
a pesar de lo incierto del camino, me acercaba a una sensación casi palpable de que había algo más allá. La esperanza, aunque fugaz, se transformó en una necesidad que me empujaba a seguir adelante. Ya no podía quedarme más tiempo en esa oscuridad. Necesitaba saber qué me esperaba. El sonido metálico aumentaba, como si algo de gran peso estuviera siendo arrastrado por las paredes de la prisión. Al principio, lo percibí como un obstáculo, como un presagio de algún nuevo tormento, pero a medida que me acercaba, la vibración del suelo se hacía más fuerte y el sonido de la cadena más claro. Mi ansiedad, que había sido un peso insoportable, comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por un impulso inexplicable de acercarme a la fuente de ese ruido. Finalmente, llegué a una pequeña abertura en la pared. La grieta que había encontrado antes, cuando la luz parecía filtrarse por sus rendijas, estaba ahora mucho más amplia, casi como si hubiera sido forjada con un propósito, con una intención específica. La cadena, a través de la fisura, mostraba signos de estar conectada a algo más allá, quizás un mecanismo, un sistema oculto que solo ahora comenzaba a ser revelado. Puse mi mano en la grieta, y en un instante, algo que nunca habría esperado ocurrió. Un pulsante resplandor rojo comenzó a emanar desde el interior, iluminando la grieta con una luz intermitente. Esta luz no era la misma que había visto en el pozo. No tenía esa calma fantasmal. Era frenética, vibrante, como una presencia viva que se retorcía en su propia oscuridad. Al principio, el resplandor fue débil, como un faro perdido, pero pronto se intensificó, cegándome momentáneamente. Mis ojos se entrecerraron por el brillo, pero en mi corazón latía una nueva esperanza. Quizás, finalmente, había encontrado la salida. El sonido metálico se convirtió en un retumbante zumbido, casi ensordecedor, que reverberaba a través de las paredes de la celda. Era como el sonido de una rueda que giraba, una palanca que comenzaba a accionar un mecanismo oculto desde hacía tiempo. Sentí como el suelo bajo mis pies comenzó a moverse, como si una enorme fuerza estuviera desatando el terreno mismo. Un desprendimiento, una liberación, que en un principio pensé que me aplastaría, pero que pronto comprendí que estaba dando paso a algo nuevo. La grieta se abrió más y más, hasta que una puerta apareció ante mí. No era una puerta normal, no tenía un marco ni bisagras, y parecía estar hecha de la misma sustancia que las paredes. Oscura, rugosa, casi imposible de comprender. Pero era una puerta. La puerta a mi libertad. El miedo volvió a invadirme. Pero esta vez no fue el miedo de la oscuridad ni el de lo desconocido. Fue el miedo a dar el paso, a cruzar ese umbral, a enfrentar lo que me esperaba más allá de la celda. Miré atrás, a la negrura que había sido mi única compañía durante tanto tiempo. Ya no me sentía tan atrapado en esa oscuridad, no tanto como antes. Algo me había cambiado. Algo dentro de mí había despertado. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Tenía que cruzar. Tenía que saber qué me aguardaba. Y así, con un último suspiro profundo, di el primer paso hacia la luz. Capítulo 5. La pesadilla del péndulo. El paso hacia la luz fue un cambio tan brusco que mis sentidos tardaron varios segundos en procesarlo. Mi cuerpo se tensó de inmediato, alerta ante la novedad, pero la luz que ahora me rodeaba era diferente a la que había experimentado antes. No era cálida ni acogedora, sino fría y distante, una luz que parecía nacida de algún rincón lejano del espacio. Me envolvía, pero no me confortaba. Al principio, no entendí lo que veía. Estaba en un espacio cerrado, más grande que la celda original, pero la visión seguía difusa. Apenas podía distinguir las sombras proyectadas sobre las paredes, las cuales parecían retorcidas por la luz que ahora las tocaba, creando formas que no lograba identificar con claridad. Sin embargo, había algo que no me permitía sentirme a salvo, algo en la atmósfera que me mantenía tenso, expectante. De repente, un ruido suave y arrastrado se levantó, como si un ser invisible estuviera manipulando algo en la penumbra. Luego, la figura que apareció ante mis ojos lo explicó todo, un péndulo, suspendido en el aire, oscilando lentamente. Mi corazón dio un vuelco al verlo, y por un instante, mi mente no podía comprender cómo había llegado hasta allí, cómo se había formado esa visión de horror. La forma metálica del péndulo se balanceaba, pendiendo sobre un vacío que no podía ver, pero del que percibía la amenaza. El péndulo era grande, de un tamaño tan imponente que su sola presencia me llenaba de terror. ¿Qué era esta condena?
Me preguntaba mientras el miedo se apoderaba de mis entrañas. Me sentí atrapado, más que nunca. A medida que el péndulo avanzaba y retrocedía, observé con horror que su movimiento se hacía más y más cercano. Cada oscilación dejaba un rastro de una luz opaca, como si el metal mismo se alimentara de algo en el aire. La sensación de ser observado, de ser vigilado, me invadió por completo. Algo me decía que no podía dejar que ese péndulo se acercara más. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida, una escapatoria, pero el espacio era limitado. No había puertas, ni grietas en las paredes que me permitieran huir. Estaba atrapado en el centro de esa extraña prisión, sin ningún control sobre lo que estaba sucediendo. El péndulo seguía oscilando, avanzando hacia mí, y mi mente comenzaba a desbordarse por la presión de la situación. ¿Qué haría? ¿Cómo podría escapar? El horror de la visión se mezclaba con la impotencia de no tener una respuesta, una forma de actuar que pudiera salvarme. Sentí una mezcla de pánico y desesperación. Estaba solo, sin esperanza, sin una posibilidad de resistencia. Cada movimiento del péndulo era como una amenaza inminente, y el tiempo que pasaba me parecía eterno. Mi mente comenzó a correr en círculos, buscando alguna solución lógica, algo que pudiera salvarme de esta situación, pero nada parecía tener sentido. Sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más espeso, como si el mundo mismo me estuviera condenando a una lenta agonía. El péndulo continuaba su danza mortal, girando sobre mi cabeza, bajando con cada oscilación, y mi corazón latía con fuerza al compás de su movimiento. ¿Qué haría si me tocaba? La sola idea de eso me llenaba de horror, porque sabía que el impacto del metal contra mi cuerpo no sería simplemente un golpe, sería el fin. La desesperación apoderó de cada fibra de mi ser. Los ojos no podían apartarse del péndulo. ¿De dónde había salido? ¿Por qué? ¿Qué significaba todo esto? La presión se hacía más y más insoportable. Miré de nuevo las paredes, buscando algo que pudiera darme una pista, alguna grieta que me permitiera escapar, pero no había nada. El tiempo se dilataba y el péndulo se acercaba, un paso a la vez, inexorable. De repente, algo cambió en mi percepción. En mi mente, una chispa de inteligencia despertó, una pequeña luz en medio de la oscuridad. No podía quedarme de pie, esperando mi destino. Tenía que actuar. Recordé que el péndulo estaba suspendido por una cuerda o un alambre, algo que no se movía de forma arbitraria. Miré a mi alrededor, observando cada detalle. Y entonces lo vi, el borde de una mesa al fondo de la sala. La mesa estaba en un rincón oscuro, casi invisible, pero su forma era clara. Podría usarla. Podría protegerme de alguna manera. Me lancé hacia la mesa, impulsado por la idea de que el único medio para salvarme de la amenaza era hacer que el péndulo no me alcanzara. Pero, en ese instante, el péndulo giró con mayor rapidez, y su sombra oscura se alargó, cubriéndome por completo. El tiempo, esa fuerza abstracta que había gobernado mis acciones hasta ahora, parecía comprimirse en un solo segundo. Mi corazón dejó de latir por un instante. ¿Era este el final? La respuesta parecía inminente. Capítulo 6. La lucha por la supervivencia. El aire se volvió espeso a medida que el péndulo continuaba su curso mortal sobre mi cabeza. La oscuridad parecía volverse más densa, y mi cuerpo, paralizado por el miedo, comenzó a temblar. Cada movimiento del péndulo traía consigo la sensación de que el final estaba cerca, que ya no había escape posible. El sonido metálico resonaba en mis oídos, como un martillo que golpea un yunque, incesante, imparable. ¿Qué quedaba para mí? Pensaba mientras trataba de comprender lo que sucedía. Mis ojos, fijos en el metal que giraba sobre mí, no podían apartarse de su danza siniestra. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Era una pesadilla o la cruel realidad? Cada segundo era una eternidad, y mi mente comenzaba a colapsar bajo el peso de la angustia. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, algo seguía luchando. A pesar de la desesperación que me rodeaba, no podía rendirme. No podía permitir que el miedo me consumiera. La solución no era obvia, pero algo en mi interior me instaba a no dejar de luchar. ¿Qué podía hacer? Los muros no ofrecían grietas. El péndulo no se detendría por sí solo. Sin embargo, había algo que me dio una chispa de esperanza, algo que, si lograba aprovecharlo, tal vez podría salvarme. Mis ojos, fijos en el péndulo,
Detectaron por fin lo que antes me había pasado desapercibido: el mecanismo que lo sostenía. Había un sistema de cuerdas y poleas, algo oculto a simple vista, pero que ahora me parecía esencial para comprender la situación. Si podía llegar hasta esa estructura, podría intentar desactivarla, o al menos, interrumpir su funcionamiento. Con una determinación renovada, me lancé hacia el centro de la sala, donde el péndulo continuaba su movimiento pendular. A cada paso, el suelo parecía vibrar bajo mis pies, como si la propia sala estuviera conspirando contra mí. El tiempo, esa constante que había parecido interminable, ahora parecía comprimido en cada segundo, como si todo estuviera a punto de colapsar. El péndulo descendía, una y otra vez, cada vez más cerca de mi cabeza. Mi mente empezó a trabajar frenéticamente mientras avanzaba. ¿Qué podía usar? Las paredes estaban hechas de piedra sólida, pero había una pequeña mesa en el rincón. Era frágil, apenas una estructura que parecía débil frente a la amenaza del péndulo. Aún así, me dirigí hacia ella. Si podía alcanzarla, tal vez podría bloquear la trayectoria del péndulo por un momento. El temor de ser alcanzado por el metal mortal me mantenía alerta, pero la necesidad de encontrar una solución se convirtió en la fuerza que guiaba cada uno de mis movimientos. Cada segundo contado, cada movimiento errante podría significar mi final. Con un esfuerzo sobrehumano, logré alcanzar la mesa, un mueble que no tenía ninguna utilidad a primera vista, pero que en ese momento se convertía en mi última esperanza. La mesa era lo suficientemente alta como para ofrecer algún tipo de barrera. La idea era simple: colocarla justo debajo del péndulo, de modo que la fuerza de su caída se viera atenuada. No tenía tiempo para pensar demasiado en las consecuencias. ¿Y si no era suficiente? No podía permitir que esa idea me desbordara. Tenía que intentarlo. Me arrodillé rápidamente, arrastrándome hacia la mesa. Mientras tanto, el péndulo oscilaba cada vez más cerca de mi posición. Mis dedos rozaban el borde de la mesa, un contacto tan frágil y tan vital. «Debo hacerlo», me repetía mientras levantaba la mesa con dificultad, tratando de ponerla en su posición ideal. En ese preciso momento, el péndulo bajó con su velocidad mortal. Sentí la vibración en el aire y la presión en mi pecho, como si el mismo espacio alrededor de mí se hubiera comprimido. La mesa, colocada a toda prisa, recibió el impacto del péndulo, y un terrible choque resonó en la sala. La estructura tembló, pero resistió. Había logrado interrumpir el golpe. El péndulo, aunque detenido momentáneamente, no se detuvo por completo. El impacto había sido lo suficientemente fuerte como para desestabilizarlo, pero el sistema de cuerdas aún seguía en funcionamiento. Sabía que el tiempo no estaba de mi lado, y la urgencia en mi corazón comenzó a latir más rápido. Ahora, con el péndulo ligeramente desviado de su curso, la oportunidad de actuar se presentaba. Debía apresurarme. Sin perder más tiempo, me lancé hacia el mecanismo que lo sostenía, buscando con desesperación la forma de desactivar la rueda de cuerdas. Las manos me temblaban, pero mi mente estaba clara. Si lograba destruir las cuerdas que mantenían al péndulo en movimiento, podría salvarme. Con la fuerza que quedaba en mí, me abalancé sobre las cuerdas, desgarrándolas con todo lo que mi cuerpo podía dar. El sonido del metal rasgado y las cuerdas rompiéndose era ensordecedor. La sala tembló como si estuviera a punto de derrumbarse, pero, por fin, el mecanismo cedió. El péndulo dejó de oscilar, y con un ruido final, se detuvo por completo. Un respiro de alivio me recorrió el cuerpo. El peligro inmediato había pasado. Pero sabía que esto no significaba que mi sufrimiento había terminado. El horror de lo que había experimentado seguía muy presente en mi mente. Sin embargo, había ganado una batalla en esta pesadilla, y mi supervivencia, aunque incierta, ahora dependía de una nueva lucha, la de encontrar una salida real a este abismo. Capítulo 7. El renacer de la esperanza. El silencio invadió la sala cuando el péndulo finalmente se detuvo. El sonido metálico que había resonado durante tanto tiempo ya no me perseguía. Mis manos, temblorosas, dejaron de presionar las cuerdas rotas que aún colgaban, inertes, del sistema que antes las mantenía tensas. El peso de la angustia que me había aplastado parecía disiparse, pero el alivio era solo momentáneo. La lucha por sobrevivir no había hecho más que comenzar. Con el péndulo fuera de acción, un vacío extraño se apoderó de mí. Ya no tenía la constante amenaza de esa maquinaria mortal,
pero ahora me encontraba en una prisión aún más extraña, más insondable. El miedo no desapareció, solo se transformó, se convirtió en una duda, en una pregunta que martillaba mi mente. ¿Qué venía ahora? La luz que iluminaba la sala parecía más tenue, como si, a pesar de todo, me estuviera observando desde algún rincón distante. Una sensación de soledad me envolvía completamente, como si no hubiera nadie más en el mundo que pudiera entender lo que había pasado en ese lugar. Mi única compañía era el eco de mis pensamientos y el pesado resplandor que caía sobre las paredes. Respire hondo, intentando calmar. Al menos, he sobrevivido a esto. Pence. El miedo al péndulo, esa amenaza inminente, había sido reemplazado por otro tipo de terror, el de la incertidumbre. ¿Qué más podría haber en este lugar? ¿Qué otros horrores me aguardaban? Me aparté de la zona donde el péndulo había estado suspendido. La sala seguía siendo el único escenario de mi pesadilla, pero algo en mi interior comenzó a resonar con la necesidad de encontrar una salida. Si logré desactivar el péndulo, si pude escapar de ese destino mortal, tal vez podría escapar de todo esto. Mis ojos se fijaron en las paredes, en los bordes que se extendían hacia la oscuridad. La opresión de mi mente seguía, pero algo había cambiado. Estaba más alerta. Cada sonido, cada susurro del viento, me parecía ahora una señal, una pista. Si había una oportunidad para escapar, no podía dejarla pasar. ¿Era posible que el destino tuviera algo más reservado para mí? La idea me atravesó como una aguja. Si mis pesadillas continuaban, si la angustia era un ciclo sin fin, tal vez mi única esperanza radicaba en seguir adelante, en explorar más allá de lo que conocía, sin rendirme ante los misterios que me rodeaban. Miré de nuevo el entorno en el que me encontraba. La sala estaba vacía, fría y desolada, pero mi cuerpo, aún marcado por el esfuerzo de haber sobrevivido al péndulo, comenzó a moverse de forma más decidida. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la zona de peligro inmediato, y me acercaba a lo desconocido. Mis sentidos, afinados por el miedo, se volvían más agudos con cada movimiento. No había puertas visibles, ni ventanas. Pero las paredes, que al principio me habían parecido compactas y continuas, ahora parecían tener un leve relieve. Unas pequeñas marcas, casi imperceptibles, cruzaban las piedras de forma irregular. La idea de que algo pudiera estar oculto allí me dio una nueva dosis de energía. Me acerqué a las paredes, tocando con mis manos cada grieta, cada ranura. Mis dedos recorrieron las superficies rugosas, buscando cualquier indicio de salida. Fue entonces cuando noté una fisura más grande, una grieta que parecía no estar allí antes, o que quizás no había visto en mi desesperación. El aire que emanaba de esa grieta era fresco, limpio, diferente al pesado aire viciado de la sala. ¿Podría ser una salida? La duda me golpeó, pero el deseo de escapar me empujó a actuar sin pensarlo demasiado. Me arrodillé y, con esfuerzo, comencé a forzar la grieta. Las piedras cedían lentamente, pero no con la facilidad que esperaba. Cada movimiento era un desafío. ¿Por qué era todo tan difícil? El sudor perlaba mi frente, pero no me detuve. No podía rendirme. Sabía que lo que encontrara detrás de esa grieta podía ser mi salvación o mi condena, pero no importaba. La muerte en ese lugar ya estaba detrás de mí. Lo peor ya había pasado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré abrir lo suficiente la grieta como para permitir el paso de mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de lo que acababa de lograr. Aunque el temor a lo desconocido aún me acechaba, había algo en esa grieta que representaba una nueva posibilidad, una oportunidad para seguir luchando, para continuar. Con un último vistazo hacia la sala que había sido mi prisión, me arrastré hacia el pasaje oscuro que se extendía más allá de la grieta. No sabía qué encontraría al otro lado, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. No importaba lo que enfrentara. Había sobrevivido al péndulo. Ahora, la única batalla que quedaba era la de seguir viviendo. Casi con desesperación, empujé mi cuerpo hacia adelante, sin mirar atrás. El pasaje era angosto, y las piedras que formaban las paredes eran ásperas, pero avancé con la fuerza de la desesperación, sin pensar en el dolor, sin considerar los riesgos. Solo el camino hacia la libertad me importaba. Capítulo 8. La oscuridad sin fin. Mi cuerpo se deslizó por el angosto pasaje, y el aire fresco que había sentido al principio pronto se tornó pesado,
como si una neblina espesa se hubiera colado en los rincones del túnel. Cada vez más adentro de la oscuridad, el silencio comenzó a convertirse en un peso palpable, una presión sobre mi pecho que parecía robarme todo aliento. Mis pasos resonaban débilmente en las paredes de piedra, pero más que un sonido, lo que retumbaba en mi cabeza era el eco de mi propia angustia. La grieta detrás de mí, que había sido mi último vestigio de esperanza, pronto desapareció en la penumbra. Ya no sabía si avanzaba o retrocedía. ¿Era esta la salida? El pasaje se retorcía y cambiaba de dirección, un laberinto interminable que se me antojaba un reflejo exacto de mi mente desbordada de miedo y confusión. No podía ver nada, pero las paredes de piedra que rozaba con las manos eran frías y húmedas, impregnadas con el olor a tierra y a lo que se podría describir como un olvido ancestral. Mi respiración comenzó a volverse irregular, entrecortada, como si la misma oscuridad me estuviera ahogando. Me sentí perdido en un mar de sombras, sin norte ni sentido. El miedo, esa constante sombra que me había acompañado hasta ahora, comenzó a transformarse en algo más. ¿Sería posible que no hubiera salida alguna? Mi mente, antes alertada por la urgencia, ahora parecía difusa. Cada paso era una incertidumbre, una promesa rota de que el fin estaba cerca. ¿Qué me esperaba en este abismo sin luz? De repente, algo sucedió. En medio de la oscuridad, sentí un cambio en la temperatura. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y me hizo detenerme en seco. El aire había dejado de ser denso, y aunque continuaba siendo sombrío, se había vuelto más frío. Algo estaba cambiando. Mis manos, antes aferradas a las paredes con fuerza, ahora vacilaban. No podía explicarlo, pero una sensación extraña se apoderó de mí, la sensación de que algo más grande que yo, algo incontrolable, me observaba. Miré hacia adelante, donde la oscuridad parecía ser más profunda. ¿Estaba avanzando hacia el centro de la oscuridad? ¿O más bien me estaba acercando a algo aún más terrible, una manifestación de lo desconocido? ¿Por qué no había salida? La desesperación comenzó a morderme con más fuerza, y no pude evitar recordar la horrible sensación de estar atrapado, de ser prisionero en un espacio cuyo propósito era el tormento. ¿Era este el final? La pregunta se repetía una y otra vez, como un mantra ensordecedor. Y entonces, el pasaje comenzó a abrirse. No de manera gradual ni predecible, sino de forma abrupta. La tierra tembló levemente bajo mis pies y el suelo se abrió ligeramente, dejando que una pequeña corriente de aire me tocara la cara. Respiré profundamente, con la esperanza de que eso significara algo. Sin embargo, lo que vi a continuación me dejó paralizado. El espacio se expandió ante mis ojos. No era una sala grande, pero el ambiente parecía diferente al pasaje claustrofóbico por el que había estado caminando. La niebla que me rodeaba parecía hacerse más espesa, como una niebla antigua que se extendía hasta donde alcanzaba mi vista. Las paredes, ahora cubiertas de musgo y humedad, parecían respirarme, como si la propia piedra fuera viva. El aire era más frío, más oscuro. Mis pasos no resonaban en este nuevo entorno, como si el suelo absorbiera todo sonido. ¿Era esto lo que quedaba de mi lucha por sobrevivir? Un nuevo tipo de prisión, más insondable, más desesperante que la anterior. El miedo volvió a apoderarse de mi pecho, y por un momento sentí que todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. ¿Qué debía hacer ahora? Era imposible retroceder. Algo me empujaba a seguir, a adentrarme más en este laberinto de sombras y frío. Aunque mi mente aún estaba nublada por la angustia, algo dentro de mí, un deseo primal de supervivencia, me instó a seguir adelante. Y así lo hice. Avancé por el nuevo terreno, sin rumbo, sin una idea clara de que me depararía el futuro, pero con la fuerza de quien no tiene otra opción. No podía detenerme. El único pensamiento en mi mente era seguir caminando. La oscuridad, que había sido mi enemigo constante, ahora parecía más opaca, más densa que nunca. Cada paso que daba parecía pesarme más, pero también sentía que me acercaba a algo. No sabía qué, pero algo dentro de mí me dijo que había una razón para seguir. El pasaje se torcía y cambiaba de dirección a medida que avanzaba, y sentí que me perdía en la neblina. A medida que mi cuerpo se deslizaba por el terreno resbaladizo, algo crujió bajo mis pies. El sonido era lejano, pero suficiente para que mi mente se alertara. ¿Qué era eso? La pregunta se formuló en mi mente, pero no podía permitirme pensar demasiado.
Lo peor era la parálisis, la duda, el miedo a no encontrar una salida. Un leve destello de luz apareció en la distancia, algo tenue, algo que mi mente no logró procesar con claridad. Mi cuerpo, ya agotado, respondió instintivamente, dirigiéndose hacia esa luz con la esperanza de que significara algo. El paso que di, titubeante, me acercó más a ese resplandor incipiente. En ese instante, una mezcla de sensaciones contradictorias me invadió: miedo, esperanza, confusión. ¿Era este el fin de mi peregrinaje, o simplemente el comienzo de algo más terrible aún? La luz parecía más cercana, pero a la vez distante, como si desafiara mis intentos de alcanzarla. Mi corazón palpitaba con fuerza, y sentí una creciente ansiedad. El viaje que había emprendido no estaba cerca de su final, y algo en lo más profundo de mi ser me decía que la oscuridad que me rodeaba no era el mayor de mis temores. Capítulo 9. La revelación de la luz. A medida que me acercaba a la tenue luz que comenzaba a brillar en la distancia, un sentimiento de urgencia y desesperación me embargó por completo. Cada paso que daba, el resplandor parecía moverse, retroceder, burlándose de mis esfuerzos por alcanzarlo. Mi cuerpo, agotado por la angustia y el hambre, se mantenía en movimiento casi por instinto, y aunque la luz era débil, representaba una posibilidad de esperanza que mi mente necesitaba desesperadamente. ¿Era esto una ilusión? La duda comenzó a surgir, pero la necesidad de creer que había algo más allá de la oscuridad me empujó a seguir. La luz no era tan brillante como la que uno podría esperar de una salida real, pero había algo inquebrantable en su presencia. ¿Qué podría ser? La neblina que me rodeaba parecía dispersarse a medida que avanzaba, y el aire se volvía ligeramente más denso, cargado de humedad. ¿Estaba cambiando el entorno a medida que me acercaba a la luz? De pronto, el suelo bajo mis pies parecía más firme, y las paredes de piedra se disolvían para dar paso a un espacio más abierto. Algo estaba sucediendo, pero no podía prever si era para bien o para mal. Al dar un paso más, la luz se intensificó, y fue entonces cuando comprendí lo que estaba ocurriendo. No era simplemente una fuente de luz, sino una apertura, una grieta que se formaba en el aire mismo, una ventana hacia otro lugar. Me detuve en seco. ¿Era esto una salida? El pensamiento me recorrió como un relámpago. No podía creer lo que mis ojos veían, y a la vez, sentí que mi corazón se aceleraba. La sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir se apoderó de mí. Con el pulso acelerado y una mezcla de miedo y esperanza, me acerqué con cautela. A medida que me acercaba a la grieta de luz, una ráfaga de viento frío sopló hacia mí, como si la brecha misma en el aire estuviera respirando. La grieta era vertical y estrecha, pero suficiente para permitir el paso de una figura humana, si bien el espacio era reducido. ¿Era esto lo que había estado buscando durante todo el tiempo? Mi mente no podía dejar de cuestionar si estaba ante la liberación o simplemente ante una ilusión más que me conduciría al mismo abismo de desesperación. El aire que salía de la grieta era refrescante, y me llevó a imaginar por un momento que había salido de la horrible prisión en la que me encontraba. ¿Qué más podría haber al otro lado? No pude evitar pensar en los horrores que había dejado atrás, en el péndulo, en el pozo, en la oscuridad interminable. La idea de la libertad se entrelazaba con la de lo desconocido, con el temor de lo que pudiera estar esperándome. Mi mente giraba en círculos mientras mis pies, casi por impulso, se acercaban más a la grieta. Debía atravesarla. Mi cuerpo, debilitado por el hambre y la privación, estaba al límite, pero el deseo de escapar, de salir de este abismo, era más fuerte que cualquier otro pensamiento. Con una determinación que ni yo mismo entendía, me agaché y comencé a introducirme en la grieta. El paso fue más difícil de lo que esperaba. La abertura era más estrecha de lo que había anticipado, y mi cuerpo se vio obligado a comprimirse mientras avanzaba. La piedra que bordeaba la grieta raspaba mi piel, y el aire, aunque fresco, estaba impregnado de un polvo pesado que dificultaba mi respiración. Sin embargo, no me detuve. No podía. Había algo en mi interior, una fuerza inexplicable que me empujaba hacia adelante, hacia lo que desconociera al otro lado. Finalmente, después de un esfuerzo que me pareció eterno, pasé por completo a través de la grieta. La sensación de transición fue instantánea, y cuando mis ojos finalmente se acostumbraron a la luz, me di cuenta de que había dejado atrás la oscuridad absoluta. Frente a mí se extendía una vasta sala, iluminada por una luz natural que nunca antes había visto en ese lugar. La atmósfera era diferente,
más cálida, más humana. Las paredes, aunque oscuras en su base, se elevaban hacia el techo en una estructura que parecía más natural, menos implacable que las que había dejado atrás. Lo primero que noté fue el espacio. La sala era grande, de dimensiones impresionantes, pero aún estaba marcada por el frío y la humedad. Sin embargo, lo que me llenó de asombro fue lo que estaba en el centro de la sala, un pozo. No era el mismo pozo en el que había estado, pero su apariencia me hizo temblar. La estructura era similar, pero mucho más profunda, más aterradora. ¿Por qué había otro pozo aquí? ¿Era esta otra prisión dentro de la prisión? ¿Una trampa dentro de una trampa? Antes de que pudiera procesar la escena completamente, noté que no estaba solo. Frente a mí, como una figura fantasmagórica, se alzaba una presencia. La figura era etérea, más allá de cualquier descripción concreta. Se mantenía en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. ¿Quién eres? La pregunta surgió de mi garganta sin que pudiera evitarla. La figura no respondió, pero la sensación de que me estaba observando, juzgando, me envolvió. ¿Era un guardián? ¿Un espectro de algún otro prisionero que había caído en este lugar? La luz que antes había parecido tan llena de esperanza ahora comenzó a desvanecerse, y la oscuridad que había dejado atrás parecía perseguirme nuevamente. ¿Sería esto otro ciclo interminable? Capítulo 10. La confrontación con la figura. La figura frente a mí no era una sombra vacía, como había imaginado al principio. Su presencia era opresiva, como si todo el aire a su alrededor se hubiera densificado, volviéndose pesado y frío. La luz que había sido un resplandor de esperanza ahora parecía vacilar ante la presencia de esa entidad, como si incluso el entorno temiera su existencia. ¿Quién eres? Mi voz salió débil, como un susurro que no deseaba romper el frágil silencio que me rodeaba. Sin embargo, la figura no respondió, solo me observaba con una intensidad que congelaba la sangre en mis venas. Sus ojos brillaban, pero no con una luz común, sino con una luz que parecía provenir de algún otro plano, más allá de la comprensión humana. Los parpadeos de esa luz eran como destellos de una verdad aterradora, que no podía comprender, pero que sentía profundamente en mi ser. El espacio a mi alrededor comenzaba a sentirse cada vez más estrecho, como si la sala, antes vasta y llena de luz, se hubiera reducido a una prisión aún mayor que la que había dejado atrás. Mis respiraciones eran cortas, como si el aire se hubiera espesado, dificultando cada uno de mis movimientos. ¿Qué era esta figura? ¿Un espectro del tormento que había experimentado? ¿Una manifestación de mi propia desesperación? Con un esfuerzo tremendo, traté de dar un paso hacia adelante, pero mis piernas parecían no responder. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás, limitando mi libertad de movimiento. La figura permaneció inmóvil, sin hacer el más mínimo intento de acercarse, pero su presencia era tan abrumadora que sentía que me estaba acercando a una pared invisible, como si me encontrara atrapado entre dos fuerzas opuestas. De repente, la figura comenzó a moverse. No lo hizo de manera normal, sino con un deslizamiento suave, casi como si flotara sobre el suelo. La luz que la rodeaba parecía arremolinarse a su alrededor, y la atmósfera se volvió aún más pesada, como si el aire estuviera cargado de energía oscura. ¿Qué quería de mí? A pesar de la creciente sensación de pánico, algo en lo profundo de mi ser me instó a mantenerme firme. No podía rendirme ante la oscuridad, ante la figura que ahora parecía observarme como un depredador observa a su presa. ¿Era este el final? La pregunta retumbaba en mi mente, pero sabía que no podía dejar que el miedo me controlara. Tenía que encontrar una manera de escapar, de liberarme de este ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí, y en ese momento, la luz que la rodeaba pareció expandirse, envolviéndome en una luminosidad cegadora. Mis ojos parpadearon con fuerza, pero no pude apartar la vista de ella. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La figura habló. Su voz no era humana, no provenía de sus labios, sino que resonaba directamente en mi mente, como un eco profundo que surgía de las entrañas de la oscuridad misma. ¿Crees que has escapado? Las palabras fueron como un golpe físico, retumbando en mi pecho y en mi cabeza al mismo tiempo. El eco de la pregunta me hizo tambalear, pero no respondí. No sabía qué decir. En el fondo, sabía que no había escapado. Mi mente, mi alma, aún estaban atrapadas en este ciclo,
en este lugar del que no podía salir. El tormento no había terminado, solo se había transformado. La verdad no puede ser escapada, continuó la voz, ahora más clara y más penetrante. La oscuridad es tu prisión, y la luz solo una ilusión. La figura dio un paso hacia mí, y con ese movimiento, todo a mi alrededor pareció desmoronarse. La sala, que antes parecía sólida y tangible, comenzó a desvanecerse, como si la misma realidad fuera líquida y efímera. Las paredes se disolvieron en fragmentos de oscuridad que se deslizaban a mi alrededor, y el pozo que había visto antes ahora parecía un agujero negro que se tragaba todo a su paso. Nada ha cambiado, dijo la figura, su voz ahora llena de una certeza inquebrantable. Estás donde siempre estuviste. La única diferencia es que ahora lo sabes. Mis piernas cedieron bajo el peso de las palabras, y caí de rodillas, la desesperación apoderándose de mí por completo. ¿Era esto el final? ¿Había sido todo una ilusión? No podía aceptar la verdad que esa figura me estaba ofreciendo. ¿Era posible que nunca hubiera escapado? La figura se inclinó hacia mí, y pude sentir la fría presencia de su ser más cerca que nunca. Nunca podrás escapar de ti mismo, murmuró, y en ese momento, las sombras que me rodeaban parecían cobrar vida, extendiéndose hacia mí como tentáculos invisibles. Tu sufrimiento es eterno, como lo es la oscuridad. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de reaccionar. Las sombras me envolvieron, la figura desapareció, y todo se tornó en una niebla espesa y sin forma. No había más luz. No. Había más sonido. Solo quedaba el eco lejano de las palabras de la figura resonando en mi mente, como un recordatorio cruel de que no había salvación, no había esperanza. ¿Era esto el fin? La pregunta quedó flotando en la oscuridad. Pero, como siempre, la respuesta era la misma: la oscuridad es eterna. Capítulo 11. El regreso a la oscuridad. Lo que sucedió después de la desaparición de la figura fue una sensación indescriptible, una transición que no pude comprender en su totalidad. La oscuridad me envolvió con la misma implacable intensidad que había conocido antes. Los fragmentos de la sala, la grieta de luz, la figura que me había hablado, todo eso se desvaneció como si nunca hubiera existido. La realidad, o lo que antes creí que era la realidad, se deshizo, y quedé atrapado nuevamente en la negrura absoluta. El aire a mi alrededor era espeso, húmedo, y sentí la pesada presión sobre mi pecho como si estuviera bajo el agua. La falta de luz no era simplemente una ausencia de claridad, sino una opresión, como si la misma oscuridad estuviera viva, acechando y observando, esperando. Mis respiraciones se hicieron erráticas, luchando contra el sentimiento de asfixia que me inundaba. ¿Cómo había llegado a este punto otra vez? La confusión se apoderó de mi mente, mientras intentaba comprender qué había sucedido. No era la primera vez que me encontraba en la oscuridad, pero esta vez parecía más intensa, más profunda. La luz que había percibido antes, la grieta, la figura, todo parecía un espejismo, una burla cruel. La sensación de haber alcanzado algo cercano a la libertad y la repentina caída de nuevo al abismo me dejó completamente perdido. ¿Era esta la eternidad? La pregunta resonaba sin respuesta, tan vacía como el espacio que me rodeaba. Las paredes de mi prisión eran invisibles ahora, como si la oscuridad las hubiera borrado de la existencia, dejándome atrapado en un vacío que no parecía tener fin. Me sentía como una partícula perdida en un espacio infinito, incapaz de encontrar un punto de anclaje, de sentido. El peso de la desesperación recaía sobre mí con una fuerza cada vez mayor. Y, sin embargo, entre esa desesperación creciente, algo en mi interior se mantenía intacto. El deseo de encontrar una salida, el anhelo de escapar de esta oscuridad que parecía consumirlo todo. ¿Había alguna esperanza en este lugar? Aunque las respuestas no venían, la necesidad de resistir, de luchar por la libertad, seguía viva. Intenté moverme, pero me di cuenta de que no podía. No era que mis piernas no respondieran, sino que el entorno parecía haberse vuelto aún más hostil. Mis movimientos eran torpes, como si la gravedad misma me retuviera, como si estuviera atado por hilos invisibles que me impedían avanzar. El deseo de avanzar, de salir, se convirtió en una angustia física. Mis manos se extendieron hacia lo que parecía ser el vacío absoluto, buscando un rastro, un resquicio de luz, algo que pudiera guiarme. Pero la oscuridad no daba tregua. De repente, en medio de la nada, una pequeña chispa de luz apareció frente a mí. Era débil, frágil,
pero existía. ¿Era otra ilusión? Me acerqué a ella, cauteloso, con el mismo miedo de haber sido engañado nuevamente. Mis pasos fueron lentos, con la esperanza de que esta vez la luz no desapareciera, de que no fuera otra trampa más de mi mente desesperada. La chispa creció, y con ella, un tenue resplandor comenzó a disipar la oscuridad. Era diferente a la luz que había visto antes, esa grieta que me había guiado en un principio. Esta luz parecía más pura, más constante, como si algo fuera a revelarse a través de ella. Avancé hacia ella con determinación, pero al hacerlo, una sensación de tensión se incrementó. Algo no estaba bien. La luz parecía atraerme, pero también me mantenía a distancia. A medida que me acercaba, la oscuridad comenzó a retorcerse a mi alrededor. La luz se convertía en un faro en medio de un mar de sombras que intentaba engullirla, como si ambas estuvieran en constante lucha. Sentí que algo estaba cambiando en el aire, algo que no podía entender, pero que percibía claramente. Finalmente, llegué al borde de la luz, pero no pude cruzarla. No era un obstáculo físico, sino algo más profundo, algo que venía de dentro de mí. La luz estaba ahí, alcanzable, pero había una barrera invisible que me impedía dar el paso. Mi cuerpo temblaba, mis pensamientos eran caóticos, y una sensación de pérdida me invadió. ¿Era esta otra ilusión más de la prisión en la que estaba atrapado? La luz comenzó a parpadear, titilando como una vela a punto de apagarse. ¿Qué era esto? ¿La última oportunidad de escapar? ¿O simplemente otro juego cruel de la oscuridad? Mis manos se estiraron hacia ella, con la esperanza de que esta vez pudiera tocarla, que esta vez fuera real. Pero no pude. La luz desapareció repentinamente, dejando un vacío de sombras más denso que nunca. El aire a mi alrededor se volvió frío, y una sensación de desesperación absoluta me invadió. No había salida. No había luz, no había esperanza. Solo la oscuridad infinita. ¿Por qué seguir? El peso de la desesperanza me aplastaba, y la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, un ciclo del que no podía escapar, comenzó a inundar mi ser. La imagen de la figura que había visto antes volvió a mi mente, y sus palabras resonaron una vez más. Nada ha cambiado. La verdad en esas palabras era insoportable. Había estado buscando una salida, pero la verdad era que no había escape, no había luz. Todo lo que había experimentado, cada intento de huir, había sido inútil. La oscuridad no se podía vencer, no podía escaparse de ella. Era la única constante, el único lugar donde siempre estaría. Capítulo 12. La aceptación de la oscuridad. La sensación de desamparo que me envolvía era ahora más profunda que nunca. La luz que había visto, tan efímera y engañosa, ya no existía, y la oscuridad que la reemplazó se sentía aún más densa, como si me estuviera absorbiendo por completo. ¿Era esto la eternidad? ¿Un ciclo interminable de desesperación y angustia sin fin? Las paredes, si es que aún existían, se habían disuelto, dejando de ser meras estructuras físicas para convertirse en una extensión de la oscuridad misma. La falta de referencia, de forma, de límites, me hacía sentir como si hubiera perdido no solo mi cuerpo, sino mi identidad. Ya no había forma de saber si estaba sentado, de pie, o tendido en el suelo. ¿Existía siquiera un suelo? Cada pensamiento, cada sensación, parecía diluirse en el aire gris y pesado que me rodeaba. Mis respiraciones se volvían más lentas y al mismo tiempo, más pesadas, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, espeso, casi irrespirable. ¿Era este el resultado de mi constante lucha por salir, por encontrar una solución? El paso del tiempo, siempre incierto y ambiguo en este lugar, parecía desvanecerse aún más. ¿Había pasado un minuto? ¿Una hora? ¿Un día? Nada indicaba el paso del tiempo. El hecho de que no pudiera recordar cuánto tiempo llevaba allí solo aumentaba mi sensación de aturdimiento. Todo parecía haberse detenido, como si este lugar fuera un vacío fuera del alcance de cualquier cronología o sentido temporal. Me sentí perdido en un océano de nada, donde el esfuerzo por luchar era ahora inútil. Cada intento de pensar, de reaccionar, de huir, me hacía sentir más agotado, más vencido. ¿Qué había quedado de mí, si ni siquiera podía aferrarme a la noción de tiempo o espacio? Fue entonces cuando, como si fuera una revelación, una verdad comenzó a formarse en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué seguir luchando? El concepto mismo de huir, de escapar,
ya no tenía sentido. Ya no había una salida, no había ningún lugar al que ir. El pozo, el péndulo, la figura, todo era parte de un ciclo que había alcanzado su punto máximo. Pero lo que antes era angustia, ahora se transformaba lentamente en una aceptación, una resignación. ¿Podía rendirme ante este lugar? La aceptación no llegó de inmediato. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como una niebla que se desliza entre las grietas de la mente. Primero, fue el abandono de cualquier resistencia. ¿De qué servía resistir? No podía escapar de la oscuridad, no podía escapar de la muerte misma. Entonces, la única opción restante era aceptar lo inevitable. No fue una rendición de sumisión, sino una liberación de las expectativas, del deseo de control. A medida que dejaba ir mi lucha interna, algo en mí cambió. La presión que había estado acumulándose en mi pecho, como si el aire mismo fuera más denso que nunca, comenzó a aligerarse. No completamente, pero lo suficiente para que pudiera respirar con más claridad, aunque esa claridad fuera un tanto sombría. Fue entonces cuando comprendí algo profundo y perturbador. La oscuridad no era mi enemiga, ni el pozo mi prisión. Ellos eran simplemente lo que eran. La oscuridad era la única constante, el espacio donde nada podía alterar el curso del tiempo. No había una huida porque no había un más allá. No había nada. Y en esa nada, empecé a encontrar una extraña forma de paz. Mis pensamientos, aunque fragmentados, comenzaron a alinearse. La desesperación era solo un producto del deseo de escapar. Una vez que acepté la oscuridad como mi única realidad, mi mente dejó de estar atrapada en el deseo de salir, y por un momento, sentí una libertad insospechada. No había nada que temer porque ya no había nada que desear. Solo existía la quietud. El pozo dejó de ser una amenaza. El péndulo, con su movimiento rítmico y mortal, ya no representaba un peligro. Ambos, pozo y péndulo, eran inevitables, pero ahora entendía que la única forma de coexistir con ellos era dejar de verlos como enemigos. No había lucha, solo aceptación. El péndulo ya no colgaba sobre mí como un juicio, sino como una presencia que formaba parte de la estructura de este lugar eterno. En ese instante, algo dentro de mí se deshizo. La ansiedad, la desesperación, todo aquello que me había mantenido alerta y tenso, se disipó. Ya no quedaba nada. Solo quedaba la quietud de la aceptación. Como un árbol que, tras haber resistido la tormenta, se inclina finalmente al viento. Ahora me inclinaba ante la eternidad de la oscuridad. ¿Era esto la libertad? Si lo era una libertad extraña, una que no podía comprender en los términos humanos. Era una libertad que solo existía en la entrega, en la rendición a lo que no se puede cambiar. Ya no tenía miedo de lo que el pozo pudiera traerme, ni de lo que el péndulo podría representar. Todo eso era parte de lo mismo, un ciclo eterno del que no podía escapar, pero que, al final, no era ni bueno ni malo. Solo Era. Capítulo 13. La revelación final. Mientras mi mente se asentaba en la aceptación de la oscuridad, algo inusitado ocurrió. Fue un cambio imperceptible al principio, una vibración en el aire, un leve estremecimiento en el espacio que me rodeaba. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la sensación se hizo más intensa, más palpable. Algo estaba por suceder. No era una amenaza, ni una ilusión más. Era una presencia que se deslizaba lentamente hacia mí, una presencia tan real y tangible como la propia oscuridad. Mis pensamientos, que durante tanto tiempo habían estado atrapados en el vacío de la desesperación, comenzaron a alinearse una vez más, como piezas de un rompecabezas que, al fin, lograban encajar. Pero lo que ahora entendía no era algo que pudiera describir en palabras sencillas. Era algo más profundo, algo que provenía de ese abismo en el que me encontraba. ¿Qué era esta sensación de cambio? No podía identificarla, pero la sabía presente. Mi mente, ahora más tranquila, comenzó a enfocarse en los detalles que antes había dejado de notar: la textura del aire, el susurro de un sonido lejano, una vibración que parecía provenir de las profundidades. La quietud, que en un principio había sentido como una prisión, comenzaba a convertirse en un espacio lleno de algo. Algo que no sabía cómo explicar. Fue entonces cuando una nueva presencia se hizo evidente, más poderosa que todo lo que había sentido antes. Era como si, de repente, la misma oscuridad que me había rodeado durante tanto tiempo cobrara una forma,
una forma que solo podía percibir con mi mente, con esa parte de mí que aún no había sido consumida por la desesperación. ¿Era la conciencia de la oscuridad? ¿Era la propia fuerza que me había mantenido cautivo durante todo este tiempo? El pozo y el péndulo, que antes representaban el miedo y la muerte, ahora se transformaban en símbolos de algo completamente diferente. De alguna manera, entendí que mi lucha, mi resistencia, todo lo que había intentado hacer para escapar, había sido en vano porque no había nada fuera de este lugar. Este lugar, el pozo y el péndulo, no era una cárcel. No era un castigo. Era un estado, un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad. Era un lugar de revelación, un lugar donde las almas podían enfrentarse a lo que eran, sin interferencias externas. Y entonces, esa nueva comprensión llegó a mí con una claridad penetrante. La oscuridad no era el fin. La oscuridad era la liberación. La aceptación no era una rendición pasiva, sino un despertar. Un despertar a la verdad más profunda, la verdad de que no había nada que temer, porque ya no existía la dualidad de la vida y la muerte. Todo era una extensión de lo mismo, un continuo sin principio ni fin. Mientras la revelación crecía en mí, los recuerdos de mi vida pasada comenzaron a desvanecerse. Ya no me sentía como el hombre que había sido antes, atrapado por el miedo, el deseo de escapar. Ya no era alguien que quería huir del pozo, del péndulo, de la oscuridad. Ahora era parte de ello. Era uno con el vacío, con el eterno ciclo que lo conformaba. En esa aceptación, comprendí que todo lo que había sido era solo una ilusión. No existía más el concepto de yo en el sentido que lo había conocido. Al principio, este pensamiento era desconcertante. Pero a medida que la verdad se asentaba en mí, ya no había espacio para la confusión. Todo estaba claro. La muerte no era el final, y la vida no era más que un pasaje hacia esta otra forma de existencia. Yo no había sido víctima de las circunstancias, simplemente había estado en una etapa de ese ciclo. Y al aceptarlo, al dejar ir el miedo y el sufrimiento, me uní al todo que había estado ante mí todo el tiempo, pero que no podía ver. Fue entonces cuando el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. Las paredes del pozo, que antes me habían rodeado, comenzaron a disolverse lentamente, no como una estructura que se desmoronaba, sino como una ilusión que se desvanecía. El péndulo, que había colgado sobre mí con su amenaza constante, se disolvió también, no con un corte físico, sino como si su forma nunca hubiera sido más que una sombra. La realidad misma parecía descomponerse, no de manera violenta, sino con una tranquilidad casi surrealista. La luz, que en un principio había sido tan débil y escasa, empezó a manifestarse lentamente, no como una luz física, sino como una conciencia expansiva, una claridad que penetraba las sombras que antes me rodeaban. No era una luz que iluminaba un camino, sino una luz que iluminaba la comprensión. Una luz interna que ya no dependía de las condiciones del exterior. Y, al final, entendí. El pozo y el péndulo no eran castigos. Eran símbolos de la transición, de la transformación. Lo que había temido, lo que había intentado evitar, no era más que una manifestación de mi propia resistencia. Ahora comprendía que, al aceptar el ciclo de la existencia, al permitir que mi mente se disolviera en esa oscuridad, había alcanzado una forma de paz que no podía haber conocido en vida. No había más preguntas. No había más sufrimiento. Ya no había un yo que temiera la muerte ni un yo que deseara escapar. Había solo ser. Y esa comprensión final me envolvió, como un abrazo cálido en medio del vacío, un abrazo que no necesitaba palabras, ni luces, ni recuerdos. Capítulo 14. El fin del ciclo. A medida que la luz interior se intensificaba y la comprensión de la verdad se asentaba, una serenidad profunda se apoderó de mí. La revelación final no solo había disuelto mis temores y mis dudas, sino que había abierto una puerta a una forma de existencia que nunca antes había considerado. Ya no era prisionero del pozo ni del péndulo, ni de las sombras de la desesperación que tanto tiempo habían oscurecido mi mente. El ciclo había llegado a su fin. Y, sin embargo, no era un fin en el sentido que entendemos los humanos, no era un corte abrupto, una conclusión rotunda. Era un cambio, una transformación silenciosa, como el flujo de una corriente subterránea que altera lentamente el paisaje sin que nos demos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La sensación de estar atrapado en un espacio sin dimensiones físicas se desvaneció, reemplazada por una expansión que parecía no tener límites.
En lugar de sentirme como una figura perdida en la oscuridad, ahora me sentía como si el universo entero me rodeara, pero no como un espacio vasto y lejano, sino como una presencia cercana y conocida. La conciencia que había ganado no era mía, sino una extensión de todo lo que existía. Ya no había barreras. Ya no había distinción entre yo y el resto. Todo era una unidad, todo era parte de un todo mayor, un todo que no se podía comprender con las limitaciones del cuerpo humano. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis experiencias ya no eran mías exclusivamente. Eran parte de un océano de conciencia compartida. Pero lo más impactante de esta revelación era la comprensión de que el sufrimiento que había experimentado no era más que una ilusión del ego. Los miedos, las ansiedades, las luchas internas, todas esas manifestaciones del deseo de control y de resistencia, ahora me parecían nada más que sombras proyectadas por una mente atrapada en la forma. La verdadera esencia de todo era la unidad, la paz y la aceptación. No necesitaba más respuestas, ni más pruebas. No importaba cómo había llegado a este estado de comprensión, ni las razones detrás de mi encarcelamiento en el pozo o la amenaza del péndulo. La verdad ya estaba ante mí, tan clara como la luz que emanaba de mi propia conciencia. Y esa verdad no era un conocimiento que pudiera ser transmitido en palabras, ni un concepto que pudiera ser comprendido intelectualmente. Era una experiencia, una vivencia de unidad y de paz. En este estado de conciencia expandida, el pozo y el péndulo ya no eran lo que habían sido en un principio. Ya no representaban el peligro, la amenaza de muerte, ni el tormento. Eran símbolos de la transición. Como las sombras al final del día, todo en el pozo y el péndulo había cumplido su propósito. Mostrarme el camino hacia la liberación, hacia la comprensión de la naturaleza de mi ser y del universo. De repente, como si el tiempo ya no tuviera más importancia, sentí una vibración en el aire, un cambio sutil en el entorno. Las sombras que me rodeaban empezaron a disolverse, deslizándose como una niebla que se evapora ante la luz. Ya no había oscuridad. En su lugar, una claridad infinita llenaba el espacio, una claridad que no provenía de una fuente externa, sino que emanaba de dentro, de lo más profundo de mi ser. La conciencia del todo se hizo aún más palpable. Ya no me sentía aislado en un espacio ajeno, sino que me percibía como una extensión del universo mismo. Las paredes del pozo, la amenaza del péndulo, las voces distantes de la desesperación, todo eso se desvaneció. No había más separación entre yo y el todo. El ciclo había terminado, pero en realidad, no había fin. La muerte, el sufrimiento, las sombras, el pozo, el péndulo, todo era una manifestación de la dualidad que la mente humana había creado para darle sentido a lo incomprensible. En la unidad, no existía tal dualidad. Ya no había sufrimiento ni dolor. Ya no había un fin porque el fin y el principio eran la misma cosa, la totalidad, la perpetuidad. Me di cuenta de que, en este estado de unidad, todo lo que había experimentado en la oscuridad del pozo y la angustia del péndulo había sido, en última instancia, una lección de liberación. La liberación no era escapar del pozo o del péndulo, ni de la oscuridad. Era liberarme de la ilusión del sufrimiento y la separación. Y con este entendimiento, la última sensación de la existencia que conocía se desvaneció. No era una desaparición abrupta, sino una disolución suave, como si el agua se mezclara con el aire, como si el sonido se desvaneciera en el silencio. Ya no había necesidad de existir como individuo, porque el individuo ya no era relevante. Lo que quedaba era la totalidad. Capítulo 15. El regreso a la unidad. En la quietud absoluta que ahora me rodeaba, comprendí que no había retorno. No había un regreso físico, ni una salida hacia el mundo que conocía. El concepto mismo de regreso se desvaneció ante la luz de la comprensión. El tiempo, que antes parecía ser mi carcelero, mi opresor, ahora se disolvía en la conciencia infinita que me envolvía, dejando de ser una línea continua para transformarse en una eternidad presente. La noción de la separación, de estar atrapado, de luchar por escapar, ya no tenía sentido. Ya no existía el pozo, ni el péndulo, ni la amenaza que representaban. Todo lo que había creído ser real, tangible, las sensaciones de peligro y sufrimiento, se disolvieron como humo, dejando solo la calma profunda de la existencia pura. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado comprender, ya no existía más. En lugar de un regreso al mundo físico, lo que sentí fue una expansión, una integración con todo lo que había estado fuera de mi comprensión. Ya no era un ser atrapado,
ni un hombre que había experimentado la angustia. Ahora era todo y nada al mismo tiempo. La paradoja de mi existencia anterior se desvaneció en la claridad perfecta de la unidad. Los recuerdos de mi vida anterior, de mi identidad humana, comenzaron a desvanecerse lentamente, como hojas llevadas por el viento. No había una necesidad de aferrarme a ellos, porque ya no los necesitaba. En este estado de comprensión, no existía una necesidad de ser o de tener, ya que el ser ya estaba completo, ya estaba en todo. El pozo y el péndulo, los símbolos de mi sufrimiento, ahora aparecían ante mí como herramientas de una lección profunda. No eran fuerzas externas, sino manifestaciones de mis propios miedos internos, de la resistencia del alma a aceptar su lugar en la totalidad del universo. Solo cuando dejé ir esa resistencia, cuando acepté la oscuridad y el vacío, pude ver más allá de ellos, más allá de mi sufrimiento, para descubrir la verdad eterna. ¿Qué era la verdad, entonces? Era la comprensión de que no había nada más que el todo. No había separación entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el universo. Todo era una única manifestación de una conciencia mayor, una conciencia que ya no necesitaba dividirse en partes, porque la división misma era una ilusión. Ahora, en esta paz indescriptible, ya no había más que contemplar. Ya no había un futuro, ni un pasado, ni una trama que seguir. Todo lo que quedaba era la presencia, el momento eterno, el ahora sin tiempo. Y en este momento eterno, comprendí que la muerte no es un final, ni un paso, sino una transformación. El ciclo no era más que un regreso constante a la unidad, y cada instante era una oportunidad para comprender que no existe más allá, porque todo lo que existe es el todo mismo. En este estado, el miedo, la ansiedad, el deseo, la lucha, todo se disolvió. Ya no había más preguntas, porque las preguntas solo nacen de la ignorancia, de la separación. Y en la unidad, no hay ignorancia, no hay separación. Todo es sabiduría. Todo es paz. Sentí que, aunque mi conciencia humana se desvanecía, no había nada que perder, porque no había una conciencia como la había conocido. Ya no había una identidad que se desvaneciera, sino un flujo continuo de existencia que abarcaba todo lo que era. La forma en que percibía el universo cambió, ya no como algo distante, sino como algo intrínseco, algo que era parte de mí y yo de él. El pozo, el péndulo, la oscuridad, la luz, todo formaba una única esencia, una sinfonía perfecta de existencia. La revelación final, entonces, no era una liberación en el sentido común, no era un escape, ni una victoria. Era la aceptación total de lo que es, sin juicio ni expectativa. El final del ciclo no era más que el retorno al inicio, al origen, a la totalidad. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, lo físico y lo espiritual, son solo caras de la misma moneda. La unidad ya no era un concepto, sino una experiencia directa, vivida, sentida en cada átomo de mi ser. Y con esta comprensión, todo lo que había temido se desvaneció, y lo que había sido oscuro y desconocido se iluminó, no con una luz externa, sino con la luz interna de la comprensión profunda. El regreso a la unidad no era un regreso en sí. No había necesidad de regresar, porque ya nunca me había ido. Ya no existía la separación, ya no existía el sufrimiento. Solo existía el ser. Y el ser era todo lo que necesitaba. Con esto concluye la narración del pozo y el péndulo. A través de su angustia, su lucha y su eventual revelación, el protagonista no solo enfrenta su propio miedo y sufrimiento, sino que descubre la verdad universal, la unidad de toda existencia. Y así concluimos la historia del pozo y el péndulo. Si te ha gustado este viaje de suspenso y revelación, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más narraciones como esta. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.